Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Imperios y geopolítica, las Españas y las Rusias. Ahora vamos a explicar el motivo de este rótulo. En esta ocasión tenemos un programa también en formato entrevista, en esta ocasión para conversar con José Ramón Bravo García, al que tenemos ya al otro lado de la pantalla y que nos saluda desde Londres, si no me equivoco. José Ramón, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paloma, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de hablar aquí del libro del Bueno, que vamos a hablar. efectivamente, es una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Antes de presentar al libro, muchos le conocéis ya, pero bueno, dejadme que os presente brevemente a nuestro invitado de hoy, José Ramón Bravo García. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en Economía Política Internacional por el King College London e investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. También ha participado como conferenciante en la Escuela de Filosofía de Oviedo, muchos le conoceréis por ahí, y es autor de varios artículos de filosofía política en las revistas El Basilisco, El Catoblepas e Icasía. El motivo por el que le tenemos hoy aquí es porque se acaba de publicar un libro suyo, un libro que promete ser un hito importante. Vamos a sacarlo, si quieres, José Ramón, lo vamos a mostrar en pantalla. Aquí está el libro. Aquí está el libro, ¿Se ve bien? vamos a leer el rótulo. Filosofía del Imperio y la Nación del siglo XXI, ensayo sobre el problema político de las Españas y las Rusias. Eso Se es. trata de un volumen muy extenso, 550 páginas. José Ramón, a mí me llegó la noticia de la publicación el viernes pasado, si no me equivoco, y tuve la curiosidad, por supuesto, de meterme en la página de la editorial Pentalfa. Tiene publicado el índice de contenidos, es un índice muy jugoso. A todos los espectadores pues les informo de que abajo en la caja de descripción del vídeo voy a dejar el enlace a la editorial para que puedan ustedes leer la sinopsis y también el índice íntegro de los contenidos de este libro, que como les digo es realmente jugoso. Yo inmediatamente le di a comprar, evidentemente. Y bueno, pues me parecía que dada la coyuntura geopolítica de nuestro presente en marcha, pues merecía la pena. Claro, yo tengo que hacer un aviso a navegantes, señores. A mí me acaba de llegar el libro, es decir, hace apenas 3 horas han llamado al timbre de casa, me han entregado el volumen, por tanto yo todavía no he podido leer el libro. Lo que, como sí que tenía revisado el índice de contenidos, pues, y dada la coyuntura, como digo, geopolítica actual, pues me parecía muy importante aprovechar esta semana de semivacaciones para algunos, para otros no tanto, ¿verdad?, para tener esta conversación con José Ramón, que nos haga una presentación, una breve reseña del libro, los motivos que le llevaron a escribirlo, cuál es la estructura, conclusiones, en fin, como digo, es muy jugoso y vamos a poder hacer simplemente un recorrido un poquito superficial por encima, entresacando algunos temas importantes, ¿verdad, José Ramón? Yo creo que va a salir el tema de Ucrania con este título de las Españas y las Inevitable, Rusias. sí. Y bueno, pues lo primero que yo querría preguntarte es ¿a qué género pertenece esta filosofía del imperio? A mí me gusta decir que es un ensayo filosófico y un ensayo político, y de hecho ese es el subtítulo del libro, ¿no? Es un ensayo sobre el problema político de las Españas y las Rusias, ¿no? Pero la verdad es que es un poco difícil de clasificar, porque los que ya han empezado a leerlo pues habrán podido comprobar que en algunos aspectos se parece un poco a una especie de tesis, aunque no es realmente una tesis, se defienden muchas tesis en el libro. Y por otro lado, pues también tiene una parte doxográfica importante, de filosofía de la historia y mucho también de geopolítica y de actualidad, ¿no? Y al mismo tiempo de teoría política y teoría filosófica. Lo que pasa es que el espíritu del libro y bueno, todo lo que, digamos, el posicionamiento del libro a lo largo de todos los capítulos y los temas que trata es muy crítico. Y precisamente por esto, pues yo lo concibo como un ensayo, ¿no? Un ensayo filosófico por su contenido crítico
y por la aproximación racional, ¿no?, y realista que hace de los distintos temas que trata. Entonces yo diría que es un ensayo filosófico de filosofía política y muy crítico, ¿no? Es tan crítico que llega al punto de digamos, cuestionar o plantear críticamente algunas de las tesis de los autores en cuya filosofía justamente, en cuyo sistema se basan los argumentos del libro, como son Gustavo Bueno y, por ejemplo, Benito Spinoza, ¿no? Incluso a estos autores se les dedica unas pocas páginas tratando críticamente algunas de sus tesis. Bueno, eso es muy interesante. El sistema de Bueno es un sistema dialéctico, se nutre precisamente en ese pensar contra, ¿verdad? Entonces yo he podido ver en este índice que hay una especie de recorrido por las distintas teorías políticas que se han dado a lo Así es. largo de la historia y efectivamente hay un apartado, que todavía no he podido ojear, José Ramón, pero estoy deseando hacerlo, de crítica al materialismo político, podríamos decir, de cuño de Gustavo Bueno. José Ramón, yo he leído, está reseñado en alguna parte, que has dedicado, bueno, muchos años de estudio, en particular podríamos decir 10 años de investigación y 2 en concreto a lo que sería conceptualización, estructuración y redacción de lo que es un libro tan complejo como este, ¿verdad? Entonces, bueno, preguntarte un poco por este proceso de elaboración, posibles pues, motivaciones, intereses particulares. Si hay ¿Cuál es la estructura del libro, por ejemplo, para ir entrando en materia? Muy bien. Bueno, como dices, sí, el libro en muchos sentidos es el fruto de muchos años de interés y de preocupación, de investigación, de inquietud, vamos a decir, intelectual acerca del mundo hispánico en general, no solo de España, la España, vamos a decir, actual o el Estado español actual, por llamarlo así, sino del mundo hispánico en un sentido amplio. Y de alguna forma, este interés por el mundo hispánico en contexto histórico y, por ejemplo, geopolítico también actual, es lo que, bueno, a través de unos procesos un poco, digamos, de búsqueda y de investigación, pues me llevó también a meterme a estudiar el mundo ruso, ¿no?, y la tradición y la cultura rusa. Y yo creo que en ese sentido el libro es fruto de toda esa investigación y esa búsqueda de tratar de comprender en perspectiva histórica, política, también filosófica, actual, pues digamos estas dos realidades, ¿no?, de la historia política eh, que no se pueden obviar, ¿no?, porque por sus propias dimensiones y su propia digamos, influencia en la historia. El libro como tal tuvo una elaboración, bueno, si hablamos de plazos y demás, yo podría decir que empezó a ser concebido propiamente como tal en el 2019. Y lo que es propiamente la elaboración del libro en cuanto a la revisión de la bibliografía más específica para este libro, la redacción del libro como tal, luego las muchas revisiones por las que ha pasado, etcétera, pues prácticamente han sido los años 2020-2021, ¿no? O sea, los años de la pandemia. Aunque empezó antes, perdón, empezó antes de eso. Y, hombre, no ha sido tampoco a tiempo completo porque yo también he estado trabajando al mismo tiempo. Podemos decir que si solamente contamos el tiempo de dedicación al libro, pues quizá haya sido, perdón, un año, un poco más de un año y medio o algo así, ¿no? Así que ha sido bastante tiempo y hay pues mucha teorización, mucha conceptualización en el libro, fruto de mucha reflexión también en torno a los conceptos filosóficos, políticos, y por eso la estructura del libro, por la que me preguntabas, pues también era importante, ¿no?, cómo presentarlo de forma un poco lógica y comprensible también para el lector, ¿no? Me he puesto todo el tiempo en el lado del que va a leer el libro también, ¿no? Para mí eso ha sido importante para no intentar utilizar un lenguaje que pueda sonar demasiado oscuro, demasiado incluso sectario a veces, y ni tampoco, digamos, circunscrito geográficamente, que solamente, pues no sé, puedan ser entendido en ciertos ámbitos. Hombre, es verdad que se inscribe en lo que podríamos llamar el ámbito, vamos a decir, lo que antes se llamaba la cristiandad, hoy se llama Occidente, pero bueno, yo creo que el libro está escrito de una forma que puede ser entendido por un público muy amplio, por decirlo así. Y la estructura, perdón, un poco de tos, básica del libro son 3 grandes partes, una parte dedicada a teoría política, otra parte dedicada a historia, básicamente, y una tercera parte dedicada a lo que sería el contexto político actual, o lo que se llama habitualmente la geopolítica, ¿no?
De tal forma que uno empieza el libro, si sigue ese orden, cada una de las partes tiene un poco menos de 200 páginas, porque el libro tiene un poquito más de las páginas que dijiste antes tiene 583 concretamente, o sea que es un libro voluminoso y requiere tiempo para leerlo, incluso para revisar, por ejemplo, notas a pie de página, bibliografía, índice onomástico, es decir, que se ha intentado poner todo lo que pueda ayudar al lector a despejar el máximo de dudas y de ambigüedades posible, ¿no? Si uno sigue ese orden estructural, de una parte detrás de otra, pues primero, lógicamente, se enfrentará con los conceptos políticos y filosóficos también. Es muy importante, yo siempre recomiendo que si a alguien no le interesa tanto irse primero a la parte teórica de teoría política, por lo menos lea lo que yo llamo la propuesta teórico-política, que son 30 tesis, son unas 15 páginas o así, al final del capítulo 3, porque es ahí donde se resume o se condensa un poco todo lo que es la teoría que se va a utilizar en el libro y los conceptos que permiten comprender las argumentaciones que se dan en el resto del libro, ¿no? Y después de esa parte teórica viene una parte histórica centrada en el desarrollo, la evolución, la formación histórica de lo que llamamos aquí las Españas y las Rusias, ¿no? O sea, el imperio hispánico o el imperio católico y el imperio ruso, ¿no? En un sentido amplio, no solamente lo que es la época imperial rusa, que sería la época de los romanos, sino también pues incluso incluyendo la Unión Soviética y desde los comienzos, es decir, en un sentido, por así decirlo, civilizatorio, ¿no? Muchos siglos, de más de un milenio en ambos casos. Y esa parte de historia se concluye con un capítulo muy extenso que se titula La caída del imperio, ¿no? Donde se discuten las tesis habitualmente propuestas por políticos, economistas, filósofos, etcétera, sobre por qué cayeron los imperios. Se exponen críticamente estas posiciones y después se defiende un argumento que insiste en las causas externas, precisamente por la importancia del principio de dialéctica al que te referías antes en el materialismo filosófico, ¿no? En la filosofía de bueno y bueno, en el realismo político también, que es, pues son las líneas que seguimos aquí. La tercera parte, que es sobre geopolítica, pues es una parte amplia también, compleja, polémica, porque se tratan temas que, además de ser políticos, son actuales y que yo recomiendo ya desde el principio, desde la introducción a los lectores, que traten de abandonar posiciones o esquemas maniqueístas, ideológico-partidistas, porque si no, no se va a entender el libro, ¿no? Si uno va buscando si es que el libro se posiciona en un lado o en otro ideológicamente, va muy equivocado, porque en el libro, si uno se va al índice, verá que hay autores conservadores, autores tradicionalistas, autores liberales también, a los que se critica ampliamente, porque el libro en gran parte es una crítica del liberalismo, de la impugnación del liberalismo, pero también hay muchísimos autores marxistas, ¿no? Tanto de la Escuela de Oviedo, o que han estado vinculados a la Escuela de Oviedo, como en general autores marxistas o de inspiración marxista, tanto del mundo hispánico y el mundo ruso, por supuesto, como de fuera de él, ¿no? Entonces el libro quiere ofrecer esa perspectiva muy amplia. Si uno se va a la bibliografía verá que hay, bueno, no sé, son casi 500 referencias bibliográficas y cerca de 2.000 notas a pie de página, bueno, 1.898. O sea que hay mucha glosa, mucha explicación, mucha aclaración, y todo está pensado siempre desde el punto de vista del lector, para que cuando se tropiece, digamos, con un término, por ejemplo, del materialismo, con el que no esté familiarizado, pueda acudir a esa nota a pie de página o al índice terminológico al final, o si le interesa un autor determinado, pues pueda ir al índice onomástico y localizarlo, ¿no? Localizar las páginas en las que se menciona. Es decir, que se ha tenido siempre en cuenta en la medida de lo posible. Claro, hay que tener por lo menos cierto interés en la filosofía política, en la historia y en este caso concreto, pues claro, en el mundo hispánico y en el mundo ruso. Claro, si a alguien no le interesa nada de esto, pues evidentemente el libro será insoportable, pero yo creo que tiene una amplitud de temáticas y de perspectivas que espero que interese a bastante gente. Entonces, bueno, a partir de ahora habrá que ver cuáles son los comentarios y las críticas, ¿no? Bueno, ahí necesitamos todos más tiempo. Yo creo que, claro, estas tres partes o apartados del libro, pues la gente seguramente que esté deseosa de ir directamente a esa tercera parte de geopolítica. Y se me estaba ocurriendo, tal y como hablabas ahora mismo, el que quizá sea pertinente, porque está a punto de publicarse otro libro interesante que habrá también que hacerle un hueco en este canal, que es el libro de Daniel López sobre auge y ocaso del globalismo.
Entonces, bueno, yo creo que José Ramón, cuando nos haya dado tiempo a estudiar y a analizar con calma y con precisión pues, todos los fundamentos que tú planteas aquí, pues quizá a medio, largo plazo poder convocarte una vez más, incluso valorar la posibilidad de tener aquí a Daniel para que nos hable también de esa otra parte de la anglosfera, ¿verdad? El imperialismo de la anglosajón, ¿verdad? Que tú también tratas con muchísimo ahínco, por lo que veo aquí en el índice. Bueno, pues para seguir conversando y adentrándonos en profundidad en todo este trabajo de investigación tuya. Vamos a ver, vuelvo a poner el libro en pantalla y vemos Filosofía del Imperio. José Ramón, es una pregunta arriesgada, preguntarte por los fundamentos de esta filosofía del imperio. ¿Se puede resumir en breves palabras cuáles son los fundamentos de esta filosofía del imperio? Sí, los fundamentos, si hablamos de fundamentos teóricos, ¿no? Podríamos decir, bueno, por supuesto es el materialismo de Bueno, la filosofía de Gustavo Bueno, también la filosofía de Spinoza, aunque siempre interpretada desde una perspectiva comunitaria y pluralista, porque, como sabes, las interpretaciones de Spinoza son muy numerosas y muchas de ellas, por no decir la mayoría, son en clave individualista, idealista, etcétera, ¿no? Como nos ha impuesto un poco la tradición alemana y europea en general, moderna. Entonces, haciendo ese caveat, esa advertencia, pues sí, Spinoza es otra de las columnas, pero también el pensamiento que se conoce en las teorías jurídico-políticas internacionalistas como el realismo político, ¿no? Y que no es ya simplemente de la tradición católica, del mundo hispánico, por ejemplo, incluso ruso, que también es un mundo católico, lo que pasa es que ortodoxo, sino que se remonta pues, a la época clásica, ¿no? La época griega y romana, y que es importante recuperar porque, claro, en esa tradición es en la que se funda pues, la civilización de la que nosotros venimos, aunque, y esto es una de las partes importantes del libro, digamos, una cuestión muy crítica es hasta qué punto está, por así decirlo, colonizado por el pensamiento moderno, podríamos decir, de raigambre protestante, tanto el mundo ruso soviético, bueno, ruso y eslavo, ruso ortodoxo, como sobre todo el mundo hispánico, ¿no? Pero bueno, después de todo, pues como decía Bueno, son los restos del imperio, ¿no? Lo que queda de, dijéramos, como civilización. Entonces, los fundamentos serían los del realismo político, que se conoce como el realismo político, y bueno, se puede remontar a Tucídides, a las teorías romanas sobre el poder, etcétera. Y luego, bueno, pues todo lo que es el pensamiento de tradición cristiano-católica, ¿no? El tomismo en el caso hispánico y demás, y, por supuesto, el materialismo filosófico de Bueno. No es polémico ni incompatible en la medida en que nosotros hacemos una reelaboración, una interpretación desde un punto de vista de una crítica filosófico-política, ¿no? Entonces, una de las, podríamos decir, de los aspectos que no te encontrarías en un libro de este tipo es la cabida que se da al pensamiento tradicional y concretamente católico, ¿no? Hoy, por ejemplo, si uno se va a las facultades de economía o de cualquier otra disciplina en general, pues donde se estudia la historia o historia del pensamiento, en el ámbito que sea, pues muy raramente se va a encontrar a los autores católicos, ¿no? De la tradición, ya sea escolástica o anterior, representados, ¿no? O por lo menos pues, planteados, incluso aunque fuera criticados, ¿no? Es como si eso no existiera, ¿no? Se parte toda la doctrina, toda la teoría, pues pertenece prácticamente a la época liberal moderna de los 2 últimos siglos y todo lo anterior pues es, no sé, algo que hay que ignorar o formaría parte un poco como de la antigüedad más remota, ¿no? Entonces, en el libro se toma esa perspectiva porque hay además muchas concomitancias entre el realismo de la tradición, del pensamiento tradicional, ¿no? En nuestro caso hispánico, que es claro, es un pensamiento católico y tomista, pero que en contra de las visiones negativas y un poco, bueno, pues vamos a decir, despreciativas que tiene el liberalismo hacia ellas, pues que puede iluminar mucho a la hora de comprender los grandes conceptos políticos y el funcionamiento, digamos, de la historia política, ¿no? Entonces sería el realismo político, el materialismo filosófico de Bueno, y yo diría, pues bueno, también la tradición hispánica y el pensamiento político ruso, donde no solamente te encuentras el marxismo-leninismo, que es algo que cuando uno se refiere al mundo ruso, eslavo, ruso soviético, pues claro, es lo primero que piensa, ¿no?
del materialismo dialéctico, ¿no?, de la Unión Soviética, sino también el pensamiento ruso, por ejemplo, pues de los pensadores del siglo XIX, ¿no? La filosofía rusa es muy interesante por su variedad, por su variedad, por su riqueza y también por esa dialéctica que uno ve entre los occidentalistas, los llamados occidentalistas, y los tradicionalistas o eslavistas, ¿no?, defensores, dijéramos, de las tradiciones nacionales rusas. Y bueno, pues todo lo que es la tradición del pensamiento ruso también anterior, o sea, propiamente del imperio. Es decir, se tiene una perspectiva civilizatoria amplia. Y en definitiva es una crítica contra el liberalismo en todo lo que tiene de pensamiento, digamos, primero individualista, ¿no? No se puede entender la política, porque la política por definición es lo comunitario, ¿no? Cuando Aristóteles empieza su tratado sobre la política, justamente empieza hablando de la koinonía, ¿no?, del concepto de comunidad, que es de donde viene política precisamente, ¿no? Polis viene de polio, el concepto de muchos, de multitud en griego, y entonces el pensamiento individualista pues no sirve para entender los conceptos políticos, ¿no? Ahí vemos como tarde o temprano se desvía hacia el idealismo. Lo mismo ocurre en el marxismo, aunque hay que reconocerle al marxismo por lo menos el mérito, dijéramos, de intentar una aproximación materialista o realista a la historia. Lo que pasa es que, claro, al provenir de donde proviene, ¿no?, de ser un poco podríamos decir, un epifenómeno, han dicho algunos autores, de lo que es el propio liberalismo, pues claro, no acaba de desprenderse. Al fin y al cabo, el marxismo, pues sus raíces, digamos, teórico-económicas están precisamente en los economistas pues de finales del 18, principios del 19, ¿no?, con lo cual bebe de las mismas fuentes que el liberalismo al final. Y por no hablar de la influencia de Hegel en Marx, ¿no? Entonces, bueno, pues por sorprendente que parezca, digamos, muchas de las incoherencias que hay en el marxismo son las que uno encuentra en el liberalismo también, ¿no? Y contra todo eso se hace una crítica. Pero no es una crítica, yo diría, de nuevo, insisto, ideológico-política, como muchas veces se encuentra uno en programas, en debates, sino que es una crítica argumentada, es un esfuerzo de objetivización. Es decir, evidentemente el libro no es, aunque bueno, muchos liberales radicales a lo mejor pensaban que ese libro es la obra de un marxista. Igual que los marxistas radicales pensarán que es la obra, pues no sé, de un criptocatólico o algo así, ¿no? Pero en realidad el libro se toma en serio, por ejemplo, al marxismo. Hay muchas referencias a José María Lasso, muchas referencias, bueno, al propio Marx y a Engels y a otros autores, porque es necesario conocer a esos autores, tomárselos en serio, por así decirlo, para poder hacer luego la crítica, ¿no? Entonces sí, es una consulta amplia de fuentes, pero las bases son las del realismo político y desde el punto de vista filosófico las del materialismo y por lo tanto un rechazo frontal a las tesis idealistas, a las tesis individualistas del liberalismo principalmente, pero que también están en el marxismo y en todas las corrientes que derivan en sentido amplio del liberalismo, que son muy variadas, como explica el libro, ¿no? Bueno, entenderán ustedes la razón por la que pulsé inmediatamente al botón de comprar en Ediciones Pentalfa, porque realmente resulta muy atractivo el planteamiento de este libro. Permítanme ahora que les lea un pequeño fragmento que aparece en la sinopsis del libro, voy a citar textualmente. Dice: en el contexto de grandes cambios mundiales que hoy se avizoran, los pueblos de civilización hispano-latina, por un lado, y ruso-bizantina, por otro lado, se hallan en una encrucijada existencial crítica, sobre todo por la amenaza de desintegración político-moral que representa la totalización imperial liberal anglosajona. Esto es haciendo referencia a lo que comentabas antes. Demasiado extensas para ser ignoradas y demasiado divididas para alzarse con voz unitaria, las Españas y las Rusias, más parecidas entre sí que al resto del mundo, constituyen hoy no solo un objeto principal de la filosofía de la historia, también un problema fundamental del presente geopolítico. Y aquí vamos pues, a un tema que es central, ineludible en los tiempos que corren, ¿verdad? Que es, José Ramón, cómo se puede relacionar o cómo se puede aplicar esta filosofía del imperio que has desarrollado pues, con la actual crisis en Ucrania. Sí, a mí mismo me ha, en cierta forma, llamado la atención el hecho de que, bueno, la mayor parte de las, por no decir casi todas las tesis y planteamientos principales del libro estaban ya terminados, aunque luego
se han podido pulir un poco y demás, pues yo diría que en el verano-otoño del 2020, o sea que hace ya bastante, y cómo son de aplicables a la situación actual, ¿no? Es decir, la actualidad que tienen, porque claro, si uno elabora una teoría, hace una conceptualización, ¿no?, de las categorías políticas o las situaciones políticas, en este caso, de una manera demasiado circunstancial o muy circunscrito a un área, un momento de la historia, ¿no?, pues claro, en cuanto se sale de ese marco, encuentra dificultad en la aplicación. Lo que se ha buscado aquí es plantear unas tesis políticas que están al final de ese capítulo tercero, que tengan un potencial, dijéramos, de generalización, por así decir. Y entonces hay literalmente fragmentos del libro y concretamente tesis que son directamente aplicables a la situación actual. De nuevo, claro, si uno ve las cosas desde el punto de vista del idealismo, pues le va a costar mucho entender esto, ¿no? Porque claro, es que sin entrar en detalles, la forma rápida de explicarlo sería que los idealistas piensan que las ideas, los sistemas ideológicos o incluso filosóficos por sí mismos tienen la fuerza o el potencial de cambiar la historia. Esto no es así. Solamente cuando alcanzan la escala política necesaria pueden hacerlo. Y esa escala es la escala del imperio, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, perdón, por nosotros hablamos vamos a decir, la España actual, porque nos estarán escuchando también muchos hispanohablantes al otro lado del Atlántico, ¿no? Si nos situamos en la España, por ejemplo, actual, y bueno, también en Hispanoamérica, es decir, estamos dentro de un contexto geopolítico, histórico, cultural, económico, etcétera, pero especialmente en el caso de España, también militar, donde la situación de normalidad en la que vivimos es precisamente la de un imperio diamérico o diapolítico, como diría Gustavo Bueno, donde obviamente pues, se ha impuesto un tipo de narrativa, de discurso y de, vamos a decir, de ideología ambiente, ¿no?, de lo que se llama aquí teología política, que hace que la mayoría de la gente, sobre todo aquella que lógicamente no está versada en filosofía, ni en política, ni tiene por qué ser experto en estos temas, pues claro, pues se encuentra normal y ni siquiera se llega a plantear hasta qué punto la propaganda o el poder de la propaganda ideológica y de la influencia, de la potencia ideológica de un imperio puede determinar, en fin, todo lo que sería se llama aquí el orden moral, ¿no?, de un determinado estado, país o grupo de estados. Pero esta es la situación en la que nosotros vivimos, ¿no? Es decir, hoy, pues en los medios de comunicación oficiales, las grandes declaraciones de todos los gobiernos occidentales, ¿no?, que están en la esfera, en la atlantista o anglosajona, pues lógicamente van en la misma línea, ¿no? Es decir, Rusia es un estado agresor, insisten en la necesidad de respetar Y esto se ha visto, por ejemplo, en el Parlamento español, en todo el espectro ideológico. No es una cuestión de derechas o izquierdas, todos ahí salían defendiendo la integridad territorial de Ucrania, ¿no?, unos por unos motivos, otros por otros. Claro, pero el caso es que se defiende, por ejemplo, el principio del respeto a la integridad territorial de un Estado soberano, ¿no? Pero claro, ese libro cuestiona todo esto, porque un Estado soberano es un Estado que puede defender materialmente y activamente su propia independencia, ¿no? Si no lo puede hacer, como es el caso de Ucrania, entonces habría que cuestionar si eso realmente es un Estado soberano. Aparte de que Ucrania, ¿cuántos años tiene de historia, ¿no? Ucrania nunca ha sido un Estado. Siempre las relaciones pocas que hayamos tenido, por ejemplo, nosotros los hispanos con Ucrania, siempre han sido a través del Imperio Ruso o a través de Rusia, ¿no? Porque Ucrania siempre ha sido una parte de Rusia, en ese sentido, en sentido amplio, ¿no? Lo que pasa es que no podemos extendernos, pero podremos explicar la historia haciendo un paralelismo con el caso de una hipotética España donde se hubieran independizado, ¿no?, las distintas regiones o comunidades o reinos antiguos y que, bueno, pues después de un acoso por parte de los enemigos tradicionales de España, vamos a decir de España-Castilla, suponiendo que lo que quedase en España fuese eso, donde, bueno, pues cuando ya se cruza un punto crítico en el que los enemigos están a punto de incorporar, vamos a decir, a la joya de la corona, pongamos por caso que eso fuera una Cataluña, ¿no?, independiente por unos años, y están a punto de incorporarla a una red, digamos, militar, que rodea completamente a lo que queda de España y encima con la intención, obviamente, de poner bases militares con los misiles apuntando directamente a Madrid. Claro, cuando ya se cruza esa frontera, después de muchos años de advertir que no se va a permitir porque eso es un problema de seguridad para el Estado que se ve amenazado, que se ve rodeado, ¿no?
Cuando se cruza ya ese punto, pues entonces evidentemente, claro, el Estado, y esto es uno de los principios que se defienden aquí, es decir, no se trata de analizar la política y el Estado con categorías individualistas, psicológicas, personalistas, como hace siempre el liberalismo, ¿no? Sino desde las categorías políticas y de la filosofía realista. Entonces el Estado no solo busca su supervivencia, su preservación, sino que uno de los principios que operan en la vida del Estado es precisamente el principio de expansión, que está relacionado con el imperio, ¿no? No todos los estados son imperiales, pero no lo son porque no pueden serlo. Los que lo pueden ser, lo son. Entonces, uno de los mecanismos, entonces, si se comprende esto, no sorprende nada que al final haya pasado esto, ¿no? Que si se ve la historia como una dinámica, una dialéctica entre imperios, no solamente entre estados, vamos a decir, nacionales o entre estados formalmente independientes, que es lo que es la llamada comunidad internacional. En realidad, el libro niega que todos los estados sean realmente soberanos, ¿no? Materialmente hablando. Pues entonces no sorprende esto, porque lo que hay ahí es una lucha imperial realmente. Lo que pasa es que es una lucha imperial desigual. No se puede comparar el sistema occidental en capacidad militar, económica, financiera, monetaria, cultural, mediática, etcétera, etcétera, con lo que no, ni siquiera lo que ha sido Rusia, sino lo que queda de Rusia, ¿no? Que es la Federación Rusa. Es un país con muchísimas debilidades, pero que la narrativa occidental presenta como un país agresivo, un país peligroso, como una amenaza para Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es un tema muy amplio, pero yo lo que diría es que el libro proporciona las categorías y las herramientas teórico-políticas y filosóficas para comprender la situación, ¿no? Antes de que la juzguemos, para intentar comprender por qué las cosas pasan así, ¿no? Porque no se trata de decir si la guerra es buena o es mala. Bueno, sí, uno puede juzgar, a nadie le gusta la guerra como individuo, pero si uno pretende explicar, entender, comprender cómo funciona la historia, pues entonces de alguna forma tiene que dar cuenta de la guerra, ¿no? Y de las luchas entre estados. Entonces lo que está pasando es algo que, aunque suene un poco fuerte decirlo, primero era en gran medida inevitable si se seguía la línea que estaban siguiendo las potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, de rodear de bases militares a Rusia, ¿no? Y de incorporar el último gran estado ex-soviético, que es Ucrania, a la estructura angloatlantista, que, no nos engañemos, al final va a suponer poner bases militares en un estado donde ya había, dijéramos, donde ya existía un arsenal nuclear importante en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, es un poco la línea de fuego o la línea roja que no podía permitir la Federación Rusa traspasar, ¿no? Y hay prueba, además pública, quiero decir, de que el Estado ruso ha estado durante muchos años advirtiendo y por activa y por pasiva enviando los mensajes a Occidente de que no se podía permitir que Ucrania, porque es que al final es lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, espero que el libro ayude a comprender la situación actual desde una perspectiva realista y no ideológico partidista o idealista o individualista, ¿no? Sino desde la lógica de cómo funcionan los sistemas políticos. En ese sentido no sorprenderá lo que está pasando. Pero vamos, yo creo que es muy actual en ese sentido. Es decir, que las tesis son directísimamente aplicables a lo que está pasando en este momento. José Ramón, se me está ocurriendo plantearte una pregunta. Yo hace unos días estuve dando una conferencia en Madrid, una conferencia que titulé La eutaxia en su relación con las artes. Bueno, yo cerraba la conferencia planteando, pues, desde el realismo político la situación actual. Yo decía, bueno, España forma parte ahora mismo de la esfera de influencia del imperio anglosajón con Estados Unidos a la cabeza. Es el imperio realmente existente, es el que pone la cultura, es el que pone la ideología, es el que pone la propaganda. Eso es muy evidente en este tiempo de crisis o de guerra, ¿verdad? Y entonces yo planteaba, hablando de las Españas y de las Rusias, lo dejaba planteado como una pregunta abierta, de manera que reflexionemos sobre ella. Entonces yo lo que hago es lanzártela para ver si tienes una respuesta más o menos contundente o cerrada, o necesitaría más desarrollo. La pregunta es la siguiente. Puestos a entender que la España del presente no es la España del siglo XVI, es decir, no es el hegemón de Europa ni del mundo, evidentemente no puede ir por libre, España tiene que lanzar alianzas
España e Hispanoamérica en general, entendiéndolo como plataforma continental. Ese componente hispánico, yo planteaba así la pregunta, ¿se conservará mejor a través del imperialismo anglosajón o a través del imperialismo eslavo con Rusia a la cabeza o a través del imperialismo asiático con China a la cabeza? Claro, yo no tengo respuesta y no sé si tú nos podrías dar algún tipo de, hacer alguna observación respecto a esta pregunta. ¿Qué pasa con el componente hispánico? ¿Va a conseguir perseverar en el ser? Bueno, en gran parte ese es el fondo del problema político del que trata el libro y se trata más específicamente en el último capítulo, ¿no? Que también es muy polémico por las propuestas que se hacen, que son prolépticas, ¿no? Tampoco es que, porque si no sería idealismo también, no plantear si pasa esto o podría pasar, sino que de forma hipotética, teórica, pues se plantea qué sería necesario que ocurriera para que ocurriera otra cosa, lo cual, y también se reconoce así, no significa que vaya a pasar, claro, porque de hecho yo diría que el posicionamiento que yo adopto a este respecto es más bien, no diría pesimista, pero un poco, en fin, muy cauto, ¿no? Respecto a las posibilidades reales de reconstitución de lo que sería un mundo hispánico influyente en el mundo. De todo esto se trata a lo largo del libro, pero especialmente en el último capítulo que está dedicado a la prolepsis. El problema principal que nosotros tenemos, que también es el problema de Rusia, porque la desintegración de la monarquía hispánica produjo, por así decirlo, se tradujo en el surgimiento de 18 estados, 19 estados más o menos, o 20 si contamos Filipinas, porque Puerto Rico ni siquiera es un estado. Y en el caso ruso, 15 nuevos estados en el ámbito internacional. El primer problema que tenemos es este. Primero, la fragmentación de lo que era una potencia hispánica unitaria en varios estados. Lógicamente, claro, pues la fuerza que podía tener esa potencia hispánica unida ya no existe, porque está completamente fragmentada, dividida en esos pedazos, ¿no? Totalmente impotentes para hacer frente a los grandes estados imperiales de nuestra época, ¿no? De cualquier época en general. Lo mismo ocurre en el caso ruso-soviético, pero con una diferencia fundamental. Dos, diría yo. Una es que uno de esos pedazos, dijéramos, es la Federación Rusa, que aunque sea un pedazo, no deja de ser un pedazo de Rusia, porque es la mitad, la mitad no, pero bueno, en población sí es la mitad, pero en territorio es bastante más de la mitad. Quiero decir que Rusia todavía por su extensión, por lo menos, ¿no? Y por su dotación de recursos naturales, podría ser un Estado completamente autosuficiente. Lo que pasa es que, claro, autosuficiente nunca se es, no porque no se tengan los recursos, que Rusia los tiene. ¿Qué puede faltar en Rusia? Un territorio que es, en fin, 34 veces la superficie de España. Que, no, es imposible que pueda faltar nada. Y sobre todo para una población tan pequeña como es la población rusa en relación con su territorio. Pero si no puede ser autosuficiente es más bien por la hostilidad exterior que hay al Estado y de lo cual no nos podemos olvidar, ¿no? La gran diferencia es la gran extensión de Rusia. No hay ningún país hispánico que sea comparable. Bueno, en población sí se podría comparar México, ¿no? México tiene 130 millones, Rusia tiene 147 más o menos contando Crimea. Y la otra gran diferencia es que Rusia cuenta con el arma nuclear, que es uno de los dos criterios mínimos, básicos, esenciales en un sentido puramente material, que yo tengo en cuenta en el libro, para establecer el criterio de si un Estado puede ser considerado materialmente soberano o no. El otro criterio es tener una moneda internacional de reserva. Rusia no tiene esta moneda, es muy débil económicamente, pero en cambio sí que conserva la potencia militar, por lo menos. Es lo único que le queda realmente, ¿no? Si no tuviera esa potencia, Rusia ya habría sido invadida, ya habría sido troceada por el mundo anglosajón o por China o por quien sea, y no existiría realmente Rusia, ¿no? Esto a mucha gente le cuesta entenderlo, pero, en fin, si analizamos las cosas desde un punto de vista materialista, es así. Claro, en el caso hispánico no se tiene ni esa superficie, ni se tiene el potencial militar, ¿no? Pero es que tampoco se tiene, y esto es algo de lo que se habla extensamente en el libro, no se tiene tampoco lo que podríamos llamar la potencia ideológico-moral, ¿no? Que claro, al caer la monarquía hispánica, que era el gran estado, dijéramos, del mundo católico, el gran estado imperial, pues desde un punto de vista realista y materialista de la historia, evidentemente la Iglesia por sí misma
no puede, por así decirlo, sobrevivir. El catolicismo como tal no puede pervivir mucho en la historia, y lo vemos ahora continuamente. Los católicos, claro, desde un punto de vista, vamos a decir, puramente teológico, vamos a decir, cristiano, pues no logran entenderlo porque no utilizan esas categorías. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué crisis? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con la Iglesia? Claro, lo que ha pasado es que no hay imperio ya. Mientras que en el caso anglosajón, claro, hay un imperio real, que es Estados Unidos, e incluso se podría hablar del imperio británico, que informalmente en muchos sentidos sigue existiendo, ¿no? Entonces, sin esa potencia que representa el imperio, que es un hecho objetivo, material de la historia, ¿no?, pues es muy difícil que las sociedades políticas puedan sobrevivir. Otra cosa es que esos restos del imperio, el idioma, bueno, ciertas instituciones, claro, ligadas a las costumbres morales, religiosas, claro, eso pervive sobre todo en Hispanoamérica, más que en la España peninsular, que en gran parte ha sido ya totalmente descristianizada, o sea, en gran parte descristianizada, y además que ha perdido incluso sus referentes culturales más inmediatos, ¿no? Está totalmente en la onda más liberal, moderna, europeísta, anglosajona, mientras que lo que históricamente podríamos considerar la España verdadera, en realidad está en América, no en la península ibérica, ¿no? Entonces, claro, esa fragmentación en estados-nación, ¿no?, propia además de la época moderna liberal, es el principal problema que tiene el mundo hispánico, porque en política, y esto es algo que se defiende en el libro, pero sobre todo se insiste en ello en la conclusión y en el epílogo. El epílogo acaba con una reflexión que a algunos les puede resultar un poco inquietante sobre las tendencias totalitarias del liberalismo y del democratismo, ¿no? Pero que si no se ha leído el resto del libro ni la teoría política no se puede entender, porque a mucha gente esto le escandalizaría o le ofendería, ¿no?, o simplemente no lo entenderían. ¿Cómo se puede decir esto? ¿No? Claro, para eso hay que leer el libro. Pero el gran problema que tenemos es la falta de potencia, no solamente porque seamos unos pedazos muy pequeños respecto a lo que fue la monarquía hispánica, ¿no?, sino que es que ninguna de las grandes dimensiones del poder político, no solo ya la económica, sino también la militar, por supuesto, pero también la ideológica, ¿no?, en un sentido ideológico-moral, ya no existe como tal, ¿no? Entonces, ahí está el problema, cómo plantear esto. Y entonces, no soluciones, pero las propuestas hipotéticas que se plantean en el último capítulo de cómo esto podría revertirse, pero claro, no deja de ser teórico, ¿no? No quiere decir que vaya a pasar, es lo que puede resultar más polémico del libro en el último capítulo, ¿no? Y bueno, pues lo dejo ahí. Vale, porque una pregunta que tenía preparada era precisamente eso, que nos contaras cuáles son los puntos más polémicos del libro, pero vamos a dejarlo para que los espectadores pues, lo lean con calma, lo reflexionen en sus casas. Una última pregunta para ir cerrando, porque se nos está escurriendo la hora ya de conversación. Vamos a ver, parte de la nematología de este imperio realmente existente estadounidense, que siempre hay que puntualizar, ahora mismo en manos de unas élites, lo que reconocemos o identificamos con las élites financieras de Wall Street y la City. Bueno, pues como decimos, es un conglomerado, es un sistema de ideologías que tienen un fundamento subjetivista, individualista, muy evidente, ¿verdad? Rusia está luchando con todos los medios que tiene a su disposición, incluida la censura y la propaganda, porque ya hemos comentado en muchas ocasiones en este programa que la censura no es mala per se, sino que la censura puede ser políticamente prudente en Una algunas racionalidad, claro. ocasiones. Entonces, tampoco Rusia, como digo, está intentando evitar que este sistema de ideologías disolventes de todo, de las instituciones, empezando por ahí, de la familia, del Estado, de la escuela, de todo, absolutamente. Está intentando que no penetren en su sociedad, también lo está intentando y consiguiendo China, también los países musulmanes. Sin embargo, aquí pues lo hemos absorbido con enardecidos, ¿verdad? Estamos encantados con esto. La pregunta ¿es posible que el crecimiento de este sistema de ideologías subjetivistas se pueda volver en contra también a el propio equilibrio, la propia sostenibilidad de ese imperio anglosajón, puesto que de alguna manera se ha creado un monstruo ideológico, doctrinal a lo largo de las décadas,
alimentado desde universidades, desde el mundo del arte, como trato yo en muchos capítulos, el mundo del cine, las plataformas de Netflix, de series de televisión. ¿Es posible que esto, porque es tan disolvente, es disolvente para todo tipo de sociedad, incluida Y por la definición, sociedad claro, ese es el estadounidense? atomicismo. Sí, sí. Exactamente. Entonces, bueno, pues si nos quieres comentar algo al respecto, ¿es un monstruo que se les ha ido de las manos o forma parte de, no sé? Bueno, es la propia lógica de funcionamiento del sistema liberal, ¿no? Donoso Cortés, perdón, que es uno de los autores conservadores, pero muy interesantes que se cita en el libro, y yo creo que al que habría que leer, no, posiblemente no se lee hoy en España, precisamente en su crítica del liberalismo, que también hace una crítica de la escuela socialista. Donoso Cortés, que bueno, empezó como liberal, pero se pasó al tradicionalismo católico y demás, él mismo, desde una posición, vamos a decir, de integrismo católico, ¿no?, reconoce que si hubiera que elegir entre liberalismo y socialismo, el que triunfaría por su racionalidad sería el socialismo, dice él, a pesar de la crítica que hace del propio socialismo, ¿no? Porque dice que al menos el socialismo intenta responder a las grandes cuestiones, ¿no?, del hombre o de la historia o de la sociedad, cosa que el liberalismo no intenta hacer, ¿no? Es una crítica que otros autores, sobre todo católicos, también han lanzado contra el liberalismo. De hecho, Donoso Cortés llega a decir algo, como esto está recogido en el libro, una cita muy interesante, que el socialismo es una especie de semicatolicismo, dice él, ¿no? Dice que no es más que esto, dice, ¿no? De lo cual evidentemente da por resultado, pues, dice algo así como un catolicismo absurdo y un socialismo incongruente o algo así. Bueno, la cita está en el libro. Entonces, está en la propia dinámica del sistema liberal, por su propio atomicismo, ¿no?, el disolver las sociedades políticas. Lo que pasa es que, ¿dónde está la racionalidad del liberalismo? La racionalidad está en un sistema imperial colonial, donde el centro del sistema sea una metrópoli liberal, en este caso, puede ser Gran Bretaña o después Estados Unidos, aunque yo a esto lo llamo una confederación imperial, porque son dos estados cuyos intereses comunes, dijéramos, son más importantes que lo que les pueda oponer frente a terceros. Entonces forman una especie de confederación imperial. Si esa posición central en ese sistema liberal, colonial, que bueno llama depredador, se desplaza, o sea, si de esa posición central se desplazan estas potencias, entonces sí puede ser incluso destructivo para ellas. Y eso también se contempla en la teoría política y varias veces se repite en el libro, ¿no? Claro, la amenaza más directa a esta posición no es Rusia, como pretenden hacernos vender, como pretenden vendernos, perdón, sino que sería China, porque de todos los grandes estados que hay hoy en día en el mundo, el único que, sin ser todavía una amenaza directa, ¿no?, tiene, al menos teóricamente, el potencial de eventualmente poder llegar a serlo. Y de nuevo insisto, aunque no quiere decir que vaya a ser así, pero bueno, claro, por dimensiones y por peso sería el único. Entonces, sí, la posibilidad de que esto se vuelva contra ellos, por así decir, es esta justamente, ¿no? Y ahí se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, al margen del color de los partidos, de los gobernantes y demás, esa especie de dualidad o de antagonismo que empieza a dibujarse desde los últimos años y décadas en Estados Unidos, en la élite, digamos, de Estados Unidos, entre los, por un lado, nacionalistas estatalistas, por así decir, y por otro lado, los globalistas, internacionalistas, ¿no? Es un poco, claro, la propia, vamos a decir, inconsistencia del sistema, pero que también tiene su lógica. Es decir, claro, si Estados Unidos finalmente se impone sobre China y, vamos a decir, destruye a China, pues entonces le conviene seguir siendo liberal, ¿no? Pero si no es así, entonces lo más racional para Estados Unidos sería resolverse hacia posiciones, lógicamente, de nacionalismo, incluso extremadamente proteccionistas, que son posiciones que ya históricamente tuvo tanto Inglaterra como Estados Unidos. Tampoco es algo nuevo, porque esto al final es funcional a la eutaxia del Estado. Al final no es que este sistema sea bueno o malo, ¿no? Puede ser bueno según para quién y según en qué circunstancias y en qué época histórica, ¿no? Pero sí, yo diría que la posibilidad sería esa. Lo que pasa es que, claro, hoy por hoy, pues las probabilidades parecen mínimas, porque las posiciones que tienen Estados Unidos y el mundo anglosajón en general, hombre, a mí me cuesta mucho imaginar que ni siquiera China pueda llegar a sobrepasar, por desgracia para nosotros, porque nosotros estamos totalmente colonizados por el mundo anglosajón. Y tú decías antes que en qué tipo de imperialismo realmente, si se trata de un hegemón a la escala de Estados Unidos, no nos convendría ninguno, porque siempre, por lógica, el imperio va a intentar neutralizar o, si es posible,
acabar con todos sus adversarios, ¿no? Ahora sí, lo que sí se plantea, que es parte de la polémica del último capítulo, es en una eventual reconstitución política, tanto en el espacio ruso-eslavo como en el espacio hispano-latino o hispano-católico, una lógica de alianzas que precisamente vaya en contra del imperialismo anglosajón. Entonces ahí se explica por qué, por una serie de circunstancias históricas, incluso de posición geográfica, incluso de tradición teológico-moral, etcétera, ese antagonismo normal entre las superpotencias quizá no se daría de la misma manera o no sería tan amenazante para la supervivencia del mundo hispánico como el que puede suponer la imperialización anglosajona hoy en día, ¿no? Y no digamos ya potencias que no tienen nada que ver con esta tradición cultural como puede ser China o el mundo musulmán o la India, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay muchas más cuestiones, pero yo invitaría a que lean este libro, que bueno, la verdad es que tiene bastante sustancia y a partir de ahí, pues bueno, bienvenidas son las críticas, ¿no? Sí, ha habido tantas referencias a ese último apartado que me temo que me están entrando tentaciones de empezar por el final del libro, pero voy a ser disciplinada y no lo voy a hacer. Emplazo, por tanto, se nos ha pasado ya una hora de conversación, José Ramón. Emplazo a la audiencia a que le eche un vistazo, compre y lea pues, el libro Filosofía del Imperio y la Nación del siglo XXI, ensayo sobre el problema político de las Españas y las Rusias, de José Ramón Bravo, editado por Pentalfa. José Ramón, cuando nos dé tiempo a leer, a digerir este material tan jugoso y tan rico y tan extenso y amplio, pues me gustaría emplazarte a una segunda conversación, si tienes a bien, para ir ya pues, en detalle a poder valorar pues, algunas de las polémicas que planteas, algunas de las réplicas que también pues, nos has anunciado que se plantean al materialismo político de Gustavo Bueno. Así que encantada de haberte tenido esta tarde con nosotros, José Ramón. Muchas gracias. Y bueno, yo pues también estaré encantado de volver a hablar, comentar el libro a su debido tiempo y nada, pues a vuestra disposición. Exacto. También aviso que la audiencia esté pendiente porque creo que próximamente habrá, bueno, en un par de semanas, 3 semanas, un mes, se desarrollará, creo, un teatro crítico en el canal de la Fundación Gustavo Bueno, ¿verdad? Donde trataréis también por extenso pues, los materiales de este libro. José Ramón, te saludo desde España, un fortísimo abrazo. Cuídate mucho, sigue trabajando y bueno, estamos en contacto. Te voy llamando. Muchas gracias, Paloma. Encantado. Hasta la próxima. Y nos despedimos al estilo de Fortunata y Jacinta, dando las gracias a todos los seguidores y mecenas del canal. No olvidéis darle a la campanita, la suscripción, las notificaciones. Y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!